Buen día. Vamos a seguir continuando con el desayuno con la palabra, con el panorama del Antiguo Testamento que estamos viendo. ¿Y en qué estamos? ¿En qué parte estamos? Yo hace como 2 meses que no es que no venga, sino que no doy la palabra o el desayuno con la palabra. A ver, a Josías, ¿me podrías decir en qué parte estamos del Antiguo Testamento? No vale soplar, Matías. No, ¿en qué parte? Sí, viste que el Antiguo Testamento se divide por secciones. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vimos el domingo pasado? Ah, bueno. ¿Alguien que pueda responder? Profetas menores, muy bien. Eso es lo que estamos viendo, profetas menores. El domingo pasado estuvimos viendo sobre Jonás. Lo dio nuestro hermano Mati, la clase, y estuvimos viendo sobre eso. Ahora vamos a ver lo que es sobre el profeta Miqueas. Y quiero que todos abran sus Biblias y abran, por favor, el libro del profeta Miqueas, que es cortito nada más. Son 7 capítulos. Bueno, vamos a empezar con el título para el libro de Miqueas. El título, como ustedes deben saber ya, si se han dado cuenta, la mayoría de los profetas, la mayoría de los libros de los profetas que se escribieron, o sea, fueron puestos el título por el autor que lo escribió. Por ejemplo, Isaías, lo que vimos la semana pasada, Jonás, Miqueas, y por eso es que este libro lleva el título de Miqueas. El autor, vuelvo a repetir, valga la redundancia, es el profeta Miqueas. Se dice que era un profeta de Moreset, de Judá, que es un pueblo que está a 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Y el nombre de Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Eso es lo que significa Miqueas. ¿Quién es como Jehová? También se dice de Miqueas que es un pastor de ovejas, fue un pastor de ovejas porque en la zona de Moresec, donde él vivía, la mayoría eran pastores de ovejas. Ahora sí, vamos a ir al contexto en el cual fue escrito. Quiero que vayan a Miqueas, capítulo 1, versículo 1. Y antes de comenzar, le quería pedir a Lucas si puedes orar, por favor.
Amén. Bueno, le voy a pedir a Mati, si puedes leer, por favor, Miqueas capítulo 1, versículo 1, para entender el contexto en el cual fue escrita la carta. Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moisés en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Amén. Entonces, lo que podemos ver en esta sección que acaba de leer Mati es el contexto, ¿no? Vemos los nombres de los reyes que reinaron durante el ministerio de Miqueas. ¿Quiénes están? Dice Jotam, Acaz, Ezequías, los cuales eran los reyes de Judá. Entonces, ahí vamos a ver que Miqueas ministraba en ese tiempo, en el tiempo de aquellos reyes, pero la profecía de Miqueas no solamente fue para el reino del sur, sino también fue para el reino del norte. Y bueno, el contexto es esto. Asiria estaba a punto de invadir Israel y al final de la invasión, o sea, Asiria, que era el pueblo enemigo de Dios, estaba a punto de invadir al reino del norte. Y al final logró invadir y logró destruirlos, logró desterrarlos, logró conquistarlos. Entonces hubo una destrucción absoluta en el reino del norte. Pero el reino del sur permaneció todavía. El reino del sur todavía no había sido destruido. Y se creía y se parecía que el reino de Asiria iba a destruir a Judá, pero no fue así. Sabemos nosotros por la historia y por la Biblia que los que destruyeron al reino del sur, ¿cuál fue? El imperio babilónico. Muy bien. Bueno, entonces ese era el contexto. Esto estaba pasando cuando Miqueas estaba profetizando en ese tiempo, ¿no? El reino del norte iba a ser destruido por Asiria y Miqueas estaba profetizando para el reino del sur y para el reino del norte también. El tema principal de este libro es el siguiente, y quiero que lo tengan muy bien en cuenta, y los que están anotando, por favor que lo anoten, porque en base a este tema vamos a comprender muy bien lo que dice el libro de Miqueas. El tema principal es: Dios juzgará a todas las personas, sin embargo, salvará un remanente a través de un futuro rey. Ese es el tema principal. Vuelvo a repetir: Dios juzgará a todas las personas, sin embargo, salvará un remanente a través de un futuro rey. Ahora les quiero hacer esta pregunta a ustedes. ¿Quiénes son ese remanente? Los escogidos de Dios, ¿sí? ¿Qué más me pueden decir de ese remanente? ¿Qué característica tenían? Lucas, ¿alguna idea? Eran los escogidos de Dios, sí. Sí, pero estamos en el contexto del Antiguo Testamento, o sea, en Miqueas, obviamente, como le dije, que Dios iba a salvar al remanente a través de un futuro rey. Pero en ese entonces, ¿quiénes eran los que se salvaron de la destrucción de la invasión del imperio asirio y babilónico? Los que no cayeron, sí, pero la mayoría cayó. O sea que ¿los cómo? Claro, pero también hubo un grupo de personas que estaba ahí que no fue llevado cautivo. Y el remanente siempre a través de la historia son las personas que se arrepienten. Ese es el remanente, esos son los escogidos, esos son los que volvieron, esos son los que quedaron, esos son los que son partes del pueblo de Dios. El remanente siempre son las personas que se arrepienten de sus pecados. Por eso es que Jesús vino predicando, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados. Entonces, bueno, el remanente son ellos, son aquellos que se arrepienten de sus pecados
y ellos son los que quedaron, y por ellos es que Jesús murió por sus pecados, como vimos el domingo pasado en la prédica de Fer. En este libro también vamos a ver que la salvación se logrará por el gran y último Rey venidero, que es Jesús. Y esto es muy importante, entender de que solamente el remanente se salva, porque como vamos a ver en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esa es una realidad. Y quiero que tengan eso en mente para comprender este libro. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no todos los que vienen a la iglesia son cristianos. Entonces, ¿de qué trata el libro de Miqueas? Vamos a dividirlo en 3 puntos esenciales de lo que trata el libro de Miqueas. Y el primer punto es que Dios quiere que los agravios sean reprendidos. Y quiero, por favor, personas que me ayuden a buscar ciertos versículos. Jairo, si me puedes buscar el capítulo 2, versículo 2, Lucas capítulo 6, versículo 11, Mati capítulo 3, versículo 11, Josías capítulo 6, versículo 12, no veo de acá. Fer, Fer que acaba de llegar, capítulo 3, versículo 10, Sole capítulo 5, versículo 12, y Nora capítulo 1, versículo del 5 al 7. Y David, el último, capítulo 2, versículos 6 y 11. Bueno, espero que hayan anotado. Y quiero que me identifiquen, quiero que lo lean, identifiquen el pecado que puedan ver. Jairo, capítulo 2, versículo 2. Muy bien. Entonces, ¿qué pecados podemos ver ahí? La codicia, muy bien, el fraude, el robo. Y esta es una de las cosas que Miqueas quería denunciar al pueblo de Israel. Ahora vemos el siguiente. ¿Qué pecado vemos ahí? El fraude, porque estaban poniendo balanzas falsas. O sea, no estaban midiendo como debería medir una balanza correctamente. 3:11. Sus jefes buscan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros maravillas? ¿Qué pecado vemos ahí? ¿Qué más? Y al comienzo también está el soborno. ¿Vieron? El soborno. 6:12. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué pecado? El engaño, la mentira. 3:10. ¿Qué pecado podemos ver ahí? Ajá. Vemos el derramamiento de sangre, la violencia. 5:12. ¿Qué pecado vemos ahí? La hechicería, la brujería. ¿A quién más le dije? ¿A Nora? ¿Sí?
¿Qué pecado vemos ahí? La idolatría, muy bien. Y podemos seguir así buscando versículos y identificando pecados. Y vemos, ¿no?, que Dios, como le dije en este primer punto, quiere que los agravios sean reprendidos. Por eso es que este profeta Miqueas denuncia estos pecados y lo hace públicamente para que ellos puedan ver su error. Ese es el primer punto, ¿no? Vemos que Israel violó su pacto con Dios por la apostasía deliberada en las cuales ellos estaban viviendo, tanto socialmente, económicamente, políticamente, y trataron de la palabra de Dios con desprecio. O sea, no les importaba lo que decía la palabra de Dios, mucho menos lo que decía el profeta Miqueas. En el capítulo 2, versículo 11, dice: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Vemos entonces ahí que la nación de Israel vivía, les gustaba que tuvieran esos profetas que solamente le digan cosas positivas, cosas optimistas, cosas que nada tiene que ver con el pecado. ¿Se dieron cuenta? O sea, estos profetas no le decían al pueblo de Israel, mira, estás haciendo mal, estás cometiendo robo, estás haciendo fraude, estás cometiendo todos los pecados que vimos al principio, ¿no? Estás engañando, estás sobornando, estás codiciando. No, sino que a estas personas les gustaban los profetas que les decía que todo iba a ver bien. Como hoy en día, ¿no? Nosotros los conocemos a estos falsos profetas como el Evangelio de la Prosperidad. Bueno, pero no solamente era eso, sino que Dios iba a juzgar pública y severamente a su pueblo. Lucas capítulo 1, versículo 3. 3, 4, 3 y el 4 y 5. Entonces vemos ahí específicamente en el versículo 3 que Jehová dice que sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. O sea, hollar significa pisotear, destruir. Y lo que nos quiere decir el profeta Miqueas en este versículo es que Dios va a juzgar. A Dios no le gusta el pecado. ¿Por qué no le gusta el pecado a Dios? Porque es santo, muy bien. Por eso es que Dios tiene que hacer algo contra el pecado. Entonces ahí vemos uno de los atributos de Dios, que es su ira. Podemos ver la ira de Dios. Y te pregunto, hermano, que si es que tú eres de una de esas personas que duda acerca de la ira de Dios, o sea, que duda si es que realmente hay un infierno preparado para los pecadores, con este versículo te aseguro que la ira de Dios es real. Dios está comprometido a castigar el mal. Dios odia el pecado y lo odia tanto que lo podemos ver en la muerte de su propio Hijo. Ahí vemos cuán dispuesto está Dios a lidiar con el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. Por eso es que Jesús vino a morir por nuestros pecados, porque alguien tenía que pagar el pecado. Entonces, hermanos, como resultado deberíamos tomar las advertencias que están en la Biblia muy en serio, porque el juicio de Israel fue en serio, esto pasó en la vida real. No es que es un cuento, es un mito, no. Esto pasó. Y por eso es que nosotros debemos tomar en serio toda la palabra de Dios. Siempre hay advertencias en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo hace
unas semanas prediqué sobre la apostasía en la iglesia o en el cristianismo. Esa era una advertencia. El libro de Hebreos también está lleno de advertencias y no debemos hacer oídos sordos, sino debemos prestar atención a lo que se predica desde acá. Como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículos de 21 al 22, que dice, Esteban, si lo puedes leer. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 21 al 22. Capítulo 2, versículos de 21 al 22. Entonces, esto es una advertencia para los que hemos conocido el camino de la justicia, dice. Esto es una advertencia para nosotros y es algo real, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. ¿Por qué? Porque la Biblia muchas veces habla que hay mucha mayor condenación para los que conocen la palabra de Dios que para los que no la conocen. Así que nosotros debemos tomar muy en serio el pecado. El pecado no es un juego. Hemos visto que la ira de Dios está sobre los pecadores y que Él destruyó al pueblo de Israel, tanto como del sur como del norte. Así que debemos tomar esto muy en serio. Ese es el primer punto. Quiero que reflexionen sobre lo importante que es de que Dios quiere que los agravios sean reprendidos. Por eso es que desde acá, desde el púlpito, el predicador tiene que hablar sobre el pecado. Y no ser como esos falsos profetas, ¿no? Que todo es prosperidad, que todo te va a ir bien. Eso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Están de acuerdo con lo que digo? Capaz, no sé, alguien no está de acuerdo. ¿Todo bien? ¿Sí? Continuamos entonces. Qué bueno que estén de acuerdo entonces con lo que vamos aprendiendo, ¿no? Porque siempre es bueno preguntar, también capaz alguno tiene duda y diga, no, yo creo que Dios no me va a mandar al infierno, Dios es amor y bueno. Segundo punto, Dios quiere que su pueblo sea restaurado. Dios quiere que el pecado sea reprendido, sí, y también quiere que el pecado sea castigado, pero también quiere que su pueblo sea restaurado. Y este es el segundo gran tema de Miqueas. Miqueas concluye cada pasaje de juicio con un pasaje de esperanza, de salvación y misericordia. Eso es lo bueno de los profetas. No es que solamente destrucción, pecado, ira, infierno, no. Sino que hay un mensaje de esperanza también. Hay un mensaje de salvación, porque Dios tampoco no hay que enfocarnos solamente en la ira de Dios, sino que hay que enfocarnos en sus otros atributos, ¿no? Como que Él es misericordioso. Así que quiero que vayan a Miqueas capítulo 4, versículos del 6 al 8. Y que lo lean Mati. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. ¿Lo ocho también? Sí. Y tú, todo el rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén.
Entonces ahí en ese pasaje vemos que el juicio termina con un juicio perfecto del pecado, pero en ese juicio Dios tiene misericordia. Él es misericordioso y escoge guardar un remanente, que es lo que vimos al principio, una pequeña porción de personas que son apartadas para Él, que forman parte de su pueblo. A estas personas Dios le promete justicia, pero también les promete misericordia, misericordia, salvación y sobre todo restaurarlos, restaurarlos. Dios cumplió esta profecía en parte al traer a traer a Judá del exilio babilónico en ese tiempo. Y Dios también, si se dan cuenta, cumplió esto en nuestras vidas, cuando nosotros estábamos descarriados, vivíamos en nuestros vicios, vivíamos bajo la ira de Dios, como dice su palabra, y Dios nos restauró, Dios nos renovó, Dios nos hizo nuevas criaturas, como dice su palabra. Pero aún en este libro la salvación aún es más profunda. ¿Por qué? Porque apunta hacia un Salvador futuro. Y quiero que vayan a Miqueas capítulo 5, versículo del 1 al 5. Fernando, pastor, un favor si lo puedes leer. Capítulo 5 del 1 al 5. Sí. Bueno, creo que era hasta el 4, pero... bueno, la idea es esa. ¿Vieron que este pasaje se lee en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan dónde? En Mateo, ¿no? En los primeros capítulos que se dice que de qué pueblo iba a nacer el Salvador. De Belén, muy bien. Entonces vemos que acá Miqueas profetiza que iba a nacer ese Salvador, ese Señor en Israel. Y esa es la esperanza, ¿no?, que tenía entonces, para ese entonces, el pueblo, que Dios iba a restaurarlos y a un futuro iba a venir el Mesías. Nosotros ya conocemos a ese Mesías, ese Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, y vemos que nosotros hemos sido restaurados en Cristo Jesús. Vemos que la profecía se ha cumplido en nuestras vidas. Ese es el segundo punto que quiero que entiendan, que Dios quiere que su pueblo sea restaurado. Y ahora vamos a un último punto para terminar, y es que vemos en el libro de Miqueas, y es que Dios quiere que su carácter sea conocido. O sea, Dios no solamente quiere que los pecados sean reprendidos, no quiere solamente que sepan de su misericordia y de su amor y que su pueblo sea restaurado, sino que Él quiere ser conocido, conocido por sus atributos, conocido por su carácter. Él quiere ser reconocido ante todo el pueblo. Él quiere que sepan que Él juzga el pecado, que tiene misericordia y que para mostrar su carácter y ser glorificado por todos, lo va a hacer de la siguiente manera. Y quiero que vean en Miqueas capítulo 4, versículo del 1 al 3. David, si lo puedes leer.
No, ahí está bien. Entonces vemos, ¿no?, que dice que acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera. Dios quiere que veamos la supremacía de Él, que como su pueblo se iba a elevar. Vemos que tanto judíos como gentiles vienen ¿a qué? Al monte de Dios a adorarlo, a adorarlo. Eso es lo que quiere Dios, que todas las naciones lo conozcan, que todas las naciones lo adoren, que todas las naciones se rindan ante Él, que busquen andar en sus caminos. Y el plan de redención de Dios no termina con las naciones reconociéndole, sino que se regocijan en su supremacía, en lo que es Él, en lo poderoso que es Él, en lo grandioso que es Él, que no hay un Dios como Él en la tierra. Eso es lo que quiere Dios, que lo conozcan y que se asombren de su gloria, de sus atributos. En segundo lugar, Dios también quiere que su carácter sea conocido a través de su recuerdo y de su justicia. En el capítulo 6, ahí podemos ver cómo Dios les hace recordar al pueblo de Israel ciertos aspectos de la historia de la redención. Nos hace recordar cuando liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. También nos hace recordar de la prohibición del liderazgo en Moisés y Aarón, y sobre su triunfo sobre los enemigos y la entrada a la tierra prometida, ¿no?, con Josué. Esto los hace recordar en el capítulo 6. No vamos a leerlo, pero cuando tengan tiempo, léanlo. Todo el libro de Miqueas, como le dije, son 7 capítulos nada más. Y Dios hace eso también. Dios quiere mostrar su carácter a través, recordándoles de que hubo una historia redentora. Por eso es bueno, hermanos, estudiar el Antiguo Testamento, porque ahí vemos la historia redentora de la salvación. La salvación no empieza en el Nuevo Testamento, empieza desde el principio, desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento. Por eso es muy importante leer el Antiguo Testamento, porque ahí vemos cómo Dios se dedica a su pueblo, quiere que su pueblo sea restaurado, y vemos cómo Él va salvando, ¿no?, en cada etapa, en cada época de la historia del Antiguo Testamento, cómo Dios va salvando a su pueblo. Y Dios quiere ser conocido también a través de eso, a través de la historia, haciéndonos recordar todo lo que hizo, sus grandes proezas. Por último, Dios quiere que su carácter sea conocido a través de la demostración de su misericordia. Vimos en la sección anterior cómo Dios quiere que su pueblo sea restaurado. La restauración de Dios va tan lejos que incluso promete perdonar el pecado. Alguien que lea Miqueas 7, 18 al 20. A ver, Joel, que te alcanzo a ver así a penitas. Amén. Entonces vemos ahí, ¿no?, que dice, oh, qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Vemos que Dios, entonces, es un Dios misericordioso, que no se acuerda ya de nuestro pecado, de las cosas malas que hicimos antes de conocerlo, y por eso es que Él quiere ser conocido a través de las naciones. Vemos que Él es tan bueno que perdona nuestra maldad, cosa que a nosotros nos cuesta, ¿no?, perdonar la maldad de las personas. Pero Dios no es así. Dios es un Dios bueno y misericordioso, y que se deleita, dice, en la misericordia. Él se deleita en la misericordia. Entonces, para terminar ya, mis hermanos, como conclusión, ¿cómo nos apropiamos de estas promesas que acabamos de entender?
cómo nos convertimos en parte de ese remanente, como les dije al principio. Como les dije al principio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer punto, arrepentirnos. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y es así como comienzan, ¿no? Los evangelios, ¿se dan cuenta? Cómo comenzó Juan el Bautista, el propio Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que quiere Dios, que se den cuenta. Pero para que uno se arrepienta de sus pecados, ¿qué es lo que tiene que pasar? Como vimos en Miqueas, el primer punto es juzgar el pecado, decir al pecado, pecado. Porque si no, si tú no le dices a una persona que está mal o que lo que hace está mal, ¿cómo se va a dar cuenta de que está mal y cómo se va a arrepentir por sobre todo? Cuando nosotros prediquemos el Evangelio tenemos que no tener miedo, sino decir, mira, esto lo que tú haces es pecado y Dios lo condena. Tienes que arrepentirte de tus pecados, porque si no, nunca se va a arrepentir. Porque las personas viven como si el pecado no fuera nada. Entonces es arrepentirnos de nuestros pecados. Y también, como dice Miqueas, nosotros tenemos que hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios, ¿no? Qué difícil es humillarse ante Dios. Qué difícil es arrodillarse, qué difícil es tener comunión con Él. Y es ahí donde realmente nosotros alcanzamos misericordia, cuando nos humillamos ante Dios, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando los confesamos y cuando queremos apartarnos realmente de corazón. Y cuando buscamos de eso día a día, porque todos los días tenemos que arrepentirnos, todos los días tenemos que humillarnos ante Dios, porque si no, no va a haber un cambio, si no, simplemente vamos a estar viviendo una religiosidad. Vamos a venir acá, a alabar, cantar, escuchar la palabra, y te entra por acá y te sale por acá. No, sino que Dios nos habla siempre, nos habla, y no solamente en la prédica, Dios está hablando también a través de las clases que damos los domingos. Pero por supuesto dice que el peligro para el pueblo de Dios es que siempre suponen su inclusión en la familia de Dios en lugar de hacer el arduo trabajo de arrepentirse. Ese es un peligro, y con esto ya termino. Un peligro terrible, terrible, porque la mayoría piensa, ¿no? No, yo ya voy a la iglesia, yo ya soy salvo, no tengo que arrepentirme, ¿para qué me voy a arrepentir? Y lo que el libro de Miqueas nos dice es no, sino que reflexiones en tus pecados, en lo que cometemos día a día. Tenemos que reflexionar, tenemos que tener un tiempo de evaluarnos diariamente, llegar en la noche y decir, bueno, ¿qué pecados cometí hoy? ¿Qué pecado es recurrente? ¿Qué pecado me cuesta? ¿Qué cosa no quiero soltar? Y venir ante Dios y humillarnos y no presuponer que todo está bien, que total la salvación no se pierde, no pasa nada. No, sino que esto es serio, hermanos, es una advertencia. Y con esto terminamos.